Bienvenidos a Renacer TV. Aquí encontrarás contenido edificador para tu vida. Con nosotros, el pastor Noel Rivera. Comenzamos. Los Temerarios. Con eso comenzamos este podcast. Bienvenidos. En esta ocasión no vamos a hablar de aquella agrupación musical que yo sé que muchos de ustedes se recuerdan y es que cantaban sus canciones. A mí en lo personal nunca me gustaron porque sus canciones eran muy cortavenas, pero yo sé que a usted le gustó esa música, Los Temerarios. Pero no vamos a hablar de estos personajes, sino de otros que encontramos en la Biblia que, específicamente dos que actuaron de una manera temeraria. De ellos vamos a hablar. Para eso nos tenemos que ir a la Biblia, al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Y damos lectura a la palabra del Señor. Dice de esta manera: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. El texto que hemos leído pues nos enseña a nosotros algo muy importante, que es lo que quiero compartir en este podcast con cada uno de ustedes. En el texto que hemos leído vemos cómo el Señor hirió a Usa por la temeridad de tocar el arca de Dios para tratar de sostenerla. Podemos ver que esta acción de parte de Usa fue temeraria de su parte. ¿Qué significa la palabra temerario? ¿Qué significa ser temerario? Pues según el diccionario es una persona que es imprudente, es decir, que es una persona que no piensa o no mide las consecuencias de sus acciones. Usa no midió, no reflexionó en las consecuencias que podía traer a su vida el tocar el arca sagrada de Dios, y por eso murió. Pero, ¿por qué Usa pensó que podía tocar el arca sagrada de Dios y que no le pasaría nada? Veamos quién era Usa y su relación con el arca de Dios para comprender mejor este pasaje. Si vemos en el versículo 3, dice que eran hijos de Abinadab. Usa era hijo de Abinadab. Y quizá por esa razón él pensó que tenía, un poquito como de autoridad, o tenía pues la oportunidad de acercarse al arca debido a eso. También, el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab y sus hijos durante 20 años. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Nosotros podemos leer esta porción. Y dice en el versículo 2 de el capítulo 7 de primer libro de Samuel: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años es el tiempo que estuvo el arca en casa de Abinadab, y quizá por esa razón
pues al ver, ¿no?, este tipo de información que nos brinda la Biblia, nosotros podríamos pensar que Usa sintió esa confianza de poder acercarse al arca. No pensó en las consecuencias que le podría traer a él el tocar el arca sagrada de Dios. Recordemos que el arca era la presencia misma de Dios. Entonces, ¿qué lecciones podemos nosotros tomar de esta historia? Número 1, que no importa cuántos años tengamos de conocer a Dios. Primero, Él no nos da permiso para pecar. Malaquías capítulo 3 versículo 6. ¿Qué encontramos nosotros en Malaquías? Si lo tenemos a la mano, si usted tiene su Biblia, puede buscarlo conmigo. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Dice así la palabra de Dios: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Algo que hay que recalcar de este pasaje que hemos leído es que el Señor dice que no cambia. Él no cambia, mis amados hermanos. Él es santo y Él seguirá exigiendo santidad de parte de sus hijos. El cristiano piensa que porque tiene mucho tiempo de pertenecer a una iglesia, de estar dentro de un ministerio, a lo mejor, bueno, la verdad es que ni el tiempo de ser cristianos, ni el tiempo de servicio, ni todo lo que a nosotros hayamos hecho por el Señor, bueno, ni las almas que en algún momento nosotros le ganamos a Dios, ¿sí? Son como una carta o un permiso para que nosotros podamos ir y pecar. O decir así, irnos a echar una canita al aire, ¿verdad? Como decimos normalmente. No. El hecho de que tengamos tal vez esa cercanía, esa confianza, no nos da el derecho de pecar. Ni los pastores, ni los diáconos, ni los servidores podemos pensar que a lo mejor tal vez nuestro conocimiento o nuestro trabajo nos librará de las consecuencias de nuestro pecado. Nuestro tiempo de servicio no nos da la libertad para pecar. Yo sirvo en diferentes ministerios, estoy en diferentes ministerios. Bueno, este ministerio, el que estás escuchando en este momento, es otro de mis tantos ministerios que tengo para con el Señor, pero el hecho de que yo le sirva a Dios de esta manera no me da lugar, no me da permiso de pecar contra Dios. Número 2, otra cosa que nosotros podemos aprender, ¿no? Una lección que podemos aprender de este personaje es que nuestra amistad con Dios no significa que no nos va a cobrar nuestras facturas. Mi querido hermano, amigo, hermana, si hay algo que sí puedo decir y lo puedo constatar y lo puedo asegurar, es que no nos vamos a ir de esta tierra sin antes haber pagado todo. ¿Por qué? Porque, sí, y Cristo pagó por mis pecados. Sí, en los pecados de condenación, los pecados que nos alejaban de Dios eternamente, pero las consecuencias de nuestros actos, de nuestros pecados acá en la tierra, pues lo vamos a pagar acá. Y bueno, Gálatas capítulo 6, nosotros encontramos algo muy importante para meditar. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire qué interesante esto. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y si yo he hecho cosas malas, las voy a cosechar. Tarde o temprano vendrá pues la recompensa de lo que he hecho. Si hice cosas buenas, pues es obvio, vendrán cosas buenas, pero si me he equivocado en esta vida y he pecado para contra Dios, pues
¿qué podemos esperar, no? Entonces, el arca de Dios estuvo 20 años en la casa del padre de Usa. Posiblemente Usa tenía una buena relación espiritual con Dios a lo mejor, pero eso no significaba que el Señor le dejaría pasar esa acción tan temeraria de ir y él, como un humano normal, común y corriente como todos nosotros, ir y tocar el arca de Dios, la presencia misma de Dios. No nos engañemos pensando que porque tenemos una buena comunión con Dios, porque a lo mejor tenemos una relación cercana con el Señor, Él se hará el desentendido con nuestros pecados. No nos equivoquemos. Es cierto que Dios es un Dios de misericordia, es cierto que Él es un Dios de amor, pero es fuego consumidor también. Y Él es celoso, y Él es justo, y por más que nosotros tratemos, ¿no? de como decir, convencer a Dios, jamás le vamos a convencer de que nos deje pasar un pecado, porque Él es perfecto, porque Él es justo, en Él no habita el pecado, Él no tolera el pecado. Entonces tenemos que entender que Él no es como nosotros, Él es Dios, Él es justo. David nos lo expresa de una buena manera en Salmo número 50. Salmo 50, el versículo 21, nos dice a nosotros algo muy, pero muy importante. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué está hablando? Nuestras malas acciones, nuestros pecados, nuestras equivocaciones. Por esa razón nosotros tenemos que entender que Él no es como nosotros. Él es Dios, Él es justo, Él es perfecto, y si nosotros nos equivocamos, Él nos va a corregir, pues sacará, ¿no?, nuestros pecados a la luz, pero para que nosotros reflexionemos sobre ello y pues nos arrepintamos y ya no volvamos a cometer esos errores. Bueno, esta es la primera parte porque el tiempo ya se nos fue y vamos a grabar la segunda parte, así que puedes estar pendiente para que puedas disfrutar de la continuación de este podcast, donde vamos a hablar en la segunda parte sobre otro personaje temerario, y este es el rey Usías. ¿Te recuerdas que al principio dijimos que íbamos a hablar de dos personajes en particular? Pues bueno, el segundo es el rey Usías, pero eso será, como te lo digo, en la segunda parte. Gracias por escucharnos y ya muy pronto estarás escuchando de la segunda parte. Bendiciones. Gracias por vernos y escucharnos. Si este contenido ha sido edificador para ti, compártelo también con otros. Asimismo, si deseas ayudar económicamente a este canal, puedes comunicarte con nosotros por medio de las redes sociales y te diremos cómo donar. ¡Dios te bendiga!